Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de NutriBreak, el podcast del Instituto Universitario Vive Sano. Quien les habla, Gabriel Illesca, los saluda cordialmente junto a Camilo Aburto y Rafael León. Chicos, ¿cómo están? Súper bien, Gaby. Muy contento de encontrarnos nuevamente en este podcast, Nutri Break. ¿Cómo le va, Rafa? Así es. Gracias. Todo súper bien, todo súper bien. Una semana movida. Así que encantadísimo, chicos, de poder compartir con ustedes. Ansioso ya por anunciar a quien nos va a acompañar el día de hoy en este debate tan característico que nos acostumbra pues este espacio del Instituto Universitario Vive Sano. Así es, porque el día de hoy nos acompaña una colega, que nos va a nutrir esta conversación, digamos, con su conocimiento, ¿cierto? Ella es la nutricionista Mila Lazo. Mila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y me siento muy honrada de estar hoy día en el podcast de hoy. Qué bueno, Mila. Sí, mira, esto es una conversación entre colegas, Nutri Break, Coffee Break, así que, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es de los polémicos trastornos de conducta alimentaria, ¿verdad? Que, bueno, cada día más aqueja a nuestra población, no solo en la población adulta, sino que hoy día también hemos visto una prevalencia importante en la población adolescente, en la población en lo infantil, digamos. ¿Qué es lo que tú has visto desde el área clínica o desde tu consulta? A ver, en cuanto como a los trastornos de la conducta alimentaria, en la consulta lo que más veo son los tres principales, básicamente, que son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Y entiendo que en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los pacientes con trastorno por atracón. Lo que puedo decir que, bueno, tengo como de toda la cantidad de pacientes que veo, es bastante repartido el uno con el otro, pero en la prevalencia lo que dice básicamente los estudios que la anorexia nerviosa está alrededor de menos al 1%, en el caso de la bulimia nerviosa del 1 al 2%, y en el caso del trastorno por atracón del 3% hacia arriba. Pero en la consulta yo los tengo como bastante distribuidos, como que no abunda uno por sobre el otro, porque yo me dedico básicamente solamente a trastornos de la conducta alimentaria y los pacientes vienen pidiendo ayuda hacia mí sobre su trastorno, entonces por eso lo tengo bastante distribuido. Lo que puedo decir, sí, en caso de trastorno por atracón, dentro de estos 5 años que yo me he dedicado a esta área, que fue mi especialización básicamente que yo hice en España, hay mayor población femenina que masculina, sobre todo porque al hombre le da vergüenza hablar de este tema y es muy complejo que se abran con una mujer, como que generalmente prefieren ver a un nutricionista hombre más que una nutricionista mujer, sobre todo por un tema de confianza. Incluso me ha pasado con mujeres que llegan con la intención de bajar de peso y por lo menos yo para conocer al paciente me tomo alrededor de 3 hasta 4 sesiones y en algunos casos 5, viendo que es muy complejo el caso, y no todas se abren conmigo a la primera sesión y ya casi la tercera sesión me confiesan que ellas tienen un trastorno por atracón o tienen un trastorno alimentario y básicamente el equipo termina diagnosticando. Y encuentro que este tema es gravísimo porque básicamente son personas que creen que ellos están mal porque no cumplen las dietas, pero básicamente el problema son las dietas, no las personas. Y la cultura nos hace creer que nosotros somos el problema, la cultura de la dieta, pero en realidad nosotros no somos el problema. Y eso es como lo que puedo como introducir a este tema y que es bastante complejo y que es súper triste porque constantemente nos están diciendo de que nosotros no tenemos fuerza de voluntad, que nosotros no ponemos de nuestra parte,
que nosotros somos los culpables de no seguir las indicaciones. Y eso la gente, y sobre todo nosotros nutricionistas que estudiamos una carrera compleja y que no entendemos muchas veces la empatía, al principio sobre todo en el tema de la carrera, que por lo menos en la universidad donde yo estudié, que prefiero no decirla, muchas veces se enfoca, y he hablado con otras colegas también, que de otras universidades que nos dicen, y concordamos, que básicamente en la carrera se centra más que nada en las calorías y el peso, y que el paciente tiene que cumplir las indicaciones, y si no, se le tiene que reforzar hasta que las cumpla, y si no las cumple es porque no está poniendo de su parte, siendo que no es así, ¿ya? Y es una crítica que básicamente quiero poner a disposición, sobre todo en el podcast de hoy, para que la gente se quede tranquila, que muchas veces ellos no son los culpables, sino que básicamente es que no hay una adaptación a su necesidad alimentaria y nutricional. Y hay mucho pesocentrismo también y un hipercontrol. Finalmente nos ven como por las policías de la comida, ¿no? Sí, es como, ay, la Nutri, voy a la Nutri, me va a retar. Es como, pucha, si tú me preguntas a mí, los entiendo, porque muchos pacientes vienen conmigo y me decía, yo Nutri pensé que me iba a pesar, me iba a medir, me iba a retar. No, yo no soy tu mamá, no estoy para retarte, estoy para ayudarte. Aquí Camilo nos tiene un dato respecto de lo que estamos conversando. Sí, es muy importante. Yo siempre trato de como de aportar el tema estadístico. Si bien es cierto, son datos y lo que nos importa es como centrarnos en las personas. Sí han salido estudios, sobre todo post pandemia, en donde se señala que han existido un aumento del 30% en la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria. Y efectivamente esto está dado por la exposición de las redes sociales, mayor información o desinformación en cuanto a la agudización en la vulnerabilidad, especialmente en los jóvenes en situación de encierro, con poco contacto social y altamente inseguros respecto de sí mismo en cuanto a la aparición de la identidad. Ese elemento en este paper que se describe es uno de los gatillantes finalmente, cómo las redes sociales también han generado un impacto. Y en base a eso también me gustaría ceder la palabra a Rafa y plantearle también una pregunta, porque sabemos que en esta parte del mundo, en Chile, el tema físico es súper importante, pero en Venezuela especialmente el tema físico es aún más importante porque existe toda una cultura de Misses. Y en ese mismo contexto, hace muy poquito tiempo salió, no sé si finalista o llegó a unas etapas muy, muy adelante, Miss Venezuela, y eso también me hacía reflexionar sobre todo lo que se involucra en estos nichos, por ejemplo, de misses, bailarinas, personas que están expuestas a la opinión pública. ¿Cómo es el tema de la prevalencia ahí, Rafael, en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria en su país? Gracias, Camilo. Elevada. Mira, acá es muy común, digamos que no en toda esquina, pero sí es muy común observar academias de modelaje, tanto para hombres como para mujeres. Creo que el tema netamente relacionado con el ballet, con estas disciplinas en específico, pudiera estar hablando de que pueda ser igual la realidad en otros países. E incluso durante el desarrollo de nuestra profesión, incluso hablando con colegas cercanos, hemos tenido la oportunidad de toparnos con este tipo de casos. Sin embargo, hago acá un paréntesis y enlazo con lo que viene conversando Camila. Esa necesidad de ajustar el diseño curricular de nuestra carrera a este tipo de escenarios, considerando que sucede como lo ha venido sucediendo con todos los temas que hemos venido debatiendo acá, muchas veces se traduce solo a una clase. Este tema en específico que estamos abordando, cuando hay un tema multifactorial en el cual el profesional debe desarrollar habilidades blandas y que pueda enfrentarse de la mejor manera a este escenario. Y traigo acá como mensaje a debatir una experiencia de un profesional, un colega muy cercano, donde se vio entonces en ese desafío, ¿sí?, de
de abordar a un paciente con trastorno de la conducta alimentaria donde el escenario no fue el más idóneo. Se tuvo que enfrentar a un padre y una madre, y en este caso la adolescente, que era la del problema, en el medio, y literal me comentó, eso fue un toma y dame entre el padre y la madre. Entonces, es el profesional que maneje muy bien este caso para poder enfrentarse no solo al caso particular de esta adolescente, sino también entonces abordar ese entorno, ¿no?, que está asociado a esta adolescente particular. Entonces, indudablemente que hay un problema, hay un aumento, tiene que el profesional de este siglo acoplarse a estas necesidades que está presentando nuestra comunidad, adaptar, como bien lo decía Camila, adaptar todo ese abordaje a esa necesidad en específico que pueda tener el paciente, lo cual entonces pudiéramos estar hablando de que es un nicho en el cual nuestros profesionales, nuestros colegas pueden potenciar este elemento y bueno, ser el Instituto Universitario Vive Sano un canal de comunicación o de decir, mira, es necesario el ajuste curricular, es necesario ir más allá en torno a esta temática. Sí, de hecho yo quería complementar un poco lo que dices tú, Rafa, que lamentablemente me ha sucedido mucho en consulta que los pacientes llegan con mucho temor hacia mí, sobre todo porque han pasado circunstancias en el pasado, muchos pacientes, yo no soy la primera Nutri, soy casi la séptima, la octava, hasta la 10ª que consultan en su etapa adulta, siendo que en la adolescencia o incluso en la infancia los papás los llevaron a nutricionista para bajar de peso, siendo niños de 7, 6 años, y básicamente un niño no tiene que hacer dieta, nunca. Nadie debería hacer dieta nunca. Y llegan con mucho temor porque estas otras instancias que han tenido con otras Nutri, lamentablemente han sido despectivos con ellos. Han opinado sobre su cuerpo negativamente, se han dado la libertad de maltratarlos verbalmente, y muchas veces el papá o la mamá no los defiende o incluso no encuentra la razón al profesional. Y me ha pasado que tanto colegas nutricionistas como en otras circunstancias con otros profesionales médicos han logrado la gestación de un trastorno alimentario, y es triste. Como complementando complementando tu caso, quería hacer el comentario de otro caso que yo tuve, un caso grave, de una paciente de 14 años y que ella desde los 7 años, desde los 9 años, con un trastorno alimentario, producto de que primero fue al médico pediatra, le tomó la radiografía de mano, sacó que su edad ósea era más avanzada, entonces básicamente iba a tener una pubertad precoz. Resulta que después fue a la endocrinóloga y le dijo, lamentablemente, tú estás gorda, te vas a morir de gorda, estás fea, que tienes que hacer dieta, tú no puedes comer de todo. Y ahí, cuando ella me estaba contando de eso, estaba la mamá. Y la mamá me dice, bueno, desde ese día a mi hija se le quebró la infancia. Y la endocrinóloga le generó este trastorno alimentario. Ella empezó con anorexia nerviosa y migró a una bulimia nerviosa. Y hoy en día está migrando a un trastorno por atracón. Pero lamentablemente sucede mucho que los pacientes abandonan. Y me pasó eso con ella, que ella terminó abandonando porque estaba muy cansada. O sea, básicamente desde los 9 años hasta sus 14 años luchando contra un trastorno alimentario. Y lamentablemente ha tenido otras consultas con nutricionistas que no indagan que ella tiene un trastorno alimentario y lo alimentan entregando pautas alimentarias restrictivas, y los papás tratando de hacer caso, pero es complejo, es súper difícil.
Y nosotros podemos ser parte si es que no somos responsables en la manera en cómo comunicamos algo al paciente, que podemos generar un trastorno alimentario. Entonces nosotros ya dejamos de ser un profesional pro salud y nosotros tenemos una vida y una psicología enfrente nuestro y necesitamos ser más responsables de las palabras que salen de nuestra boca. Debemos ser responsables porque podemos De generar todas mucho daño. maneras. A mí me tocó ver pacientes también que adolescentes especialmente que mencionaban que el médico les había dicho tal y tal cosa y ¿Sí? se le quedó grabado a la chica, y generalmente son chicas, entonces y quedó traumada y no quería comer nada y empezaron con, digamos, evitación completa de alimentación, anorexia, qué sé yo. Igual yo quisiera preguntarte a ti, Mila, en este caso, cuando te llegan pacientes con trastorno por atracón, ¿cuál ha sido a ti la estrategia que más te ha ayudado en la práctica para llevar esto? Primero que todo, empatizar. Cuando los pacientes llegan tan dañados, sobre todo por colegas nutricionistas o incluso otros profesionales de la salud, lo primero que le pido es perdón. Porque básicamente le hemos fallado como sistema. Y nadie le ha pedido perdón por el daño que se le ha hecho. Y después yo trato de entender cómo es el origen del trastorno, o sea, desde el inicio hasta el día de hoy, cómo se fue transformando o si se fue agravando, o sea, me refiero como transformando, si primero empezó con anorexia y luego fue migrando, o si el trastorno por atracón fue agravándose, o cómo ha sido todo el proceso, sobre todo a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. Y cómo ha sido la relación con la comida. Y después de eso trato de entender si es que el paciente, porque muchas veces me dicen, Nutri, yo no quiero pauta. Y yo le digo, yo tampoco, porque no sirve. Si le entrego materiales o le entrego tareas para hacer, cosa de entender cuáles son los gatillantes de los atracones y si ciertas emociones puede generar el consumo de ciertos alimentos u otros, y son de preferencia salado, dulce o ambos, o incluso más crunchy o de una textura como más esponjosa, que puede suceder. Generalmente cuando la persona está con un alto nivel de estrés, como que siente la necesidad de destruir esa emoción, y generalmente comen alimentos como más crunchy, como los rolls o las papas fritas o los cheeses o los Cheetos, que son como que se escucha esa sensación de que se quebra algo. Y trato de entender un poco cómo es la velocidad de consumo, si pierden, en algunos casos, que no están en el DSM-5, algunos casos pacientes me dicen, yo pierdo la conciencia, y de repente yo como que tengo un paquete frente mío y luego me despierto y tengo toda la mesa llena de comida y no me di cuenta. Entonces trato de entender a través de esta tarea qué es lo que pasa, qué le gatilló esto, y trato también de entender si es que el paciente restringe durante el día o por qué restringe, si es por vergüenza, por comer en frente de otros, o porque no tiene tiempo, o por varias razones que pueden ser. Pero trato de entender cuál es el origen y a través de estas tareas para saber cómo ir incorporando alimentos que le generan temor o que son más seguros, y haciendo pequeños compromisos, cosa de que el paciente pueda ir mejorando la relación con la comida, básicamente. Pero a mí me encanta trabajar con poca alimentación, porque siento que, sobre todo los pacientes con atracón, que ya han pasado por tantas nutris, saben perfectamente qué es lo que quieren comer, qué es lo que tienen que comer, no lo que quieren comer. Porque una cosa es que te digan qué es lo que debes comer y otra cosa es saber qué es lo que tú debes comer. Tú eres una persona única en el planeta, eres un espermio y un óvulo único. Entonces, y con experiencias únicas, con una psicología única. Entonces, básicamente,
una pauta alimentaria no va a solucionar ese problema. Tenemos que entender el origen del problema para saber cómo mejorar la relación con la comida, disminuir los atracones y sobre todo trabajar en equipo. Porque yo sin psicólogo, sin psiquiatra, sin nutriólogo, no soy nadie. Exacto. Para Oye, yo poder bueno, trabajar la funcionalidad, del paciente, no puedo, no soy psicóloga, entonces necesito al equipo. es cierto, aquí No, Rafita también quería agregar algo. Sí, no, y quiero enlazarlo con esta última intervención. Fíjese entonces esa necesidad, ¿no? de ir desarrollando como profesional esa habilidad para en definitiva orientar el caso, abordarlo de la mejor manera. Y aquí voy nuevamente con una anécdota muy cercana durante el posgrado de nutrición clínica. No me tocó el caso, le tocó a un colega y fíjense, fue una paciente que fue a mesa operatoria en 3 oportunidades. Y en este caso, el profesional, el equipo multidisciplinario que abordó la paciente, una adolescente, cirugía pediátrica, la llevó a mesa operatoria 3 veces porque tenía una pérdida de peso idiopática. Fueron a mesa operatoria, no dieron con nada a nivel tumoral, nada. Y la paciente estaba presentando un trastorno de la conducta alimentaria. A eso obedecía su pérdida de peso, pero fíjense la magnitud de llevar incluso a esta paciente a mesa operatoria, cuál era la causa, y esto pues parte en definitiva de no familiarizarnos de la mejor manera con estos elementos, de cómo entonces generar ese diagnóstico, esos elementos puntuales, a indagar, a consultar en estos pacientes. Entonces, nuevamente un llamado a la reflexión y que indudablemente como gremio la necesidad de crecer sobre esta temática y como sociedad también, por la intervención previa a Milda que destacaba este tema de cómo comienzan ya a señalar. Y otra anécdota para enlazarlo, esa persecución que hacían dentro de esta institución pública hospitalaria al profesional nutricionista. O sea, usted tiene que ser medidas 90, 60, 90, porque es nutricionista. Entonces vamos nuevamente con esas etiquetas, ¿no? Pesocentristas y todo este tema. Profesionales de la salud, no estoy hablando de pacientes, profesionales de la salud que te lo decían de frente. Entonces, esa necesidad, estas palabras de reflexión, de esa necesidad de seguir creciendo como sociedad, de seguir creciendo como gremios y normalizar estas temáticas para indudablemente brindar una mejor atención a estos casos. Sí, yo creo que todos tenemos como anécdotas relacionadas con este tema pesocentrista, sobre todo como estudiantes, e incluso como luego de egresar. Me recuerdo una colega como de un par de décadas atrás que me decía: Camilo, a nosotros nos pesaban antes de egresar, y si es que nuestro peso no era aceptable por el IMC, no te daban el título. O sea, a ese nivel, estamos hablando de la década de los 60, 70, cuando recién se estaba hablando de la carrera. Entonces es un tema súper complejo. Yo creo que todos los que nos están escuchando hoy día pueden hacer esa reflexión. Los invitamos a hacer esa reflexión de ser conscientes de los momentos en que hemos vivido y que muchas veces están invisibilizados porque son experiencias traumáticas, evidentemente, y eso genera un conflicto. Mira, tengo una consulta para ti, volviendo con el tema de los trastornos por el atracón. Sabemos que existe como un documento que guía a todos los trastornos de la conducta alimentaria, que es el DSM-5. Y en relación al trastorno de la conducta alimentaria y anorexia nerviosa, sé que hay algunos parámetros de tiempo que son sumamente específicos, que incluso podrían determinar o no un eventual diagnóstico, como por ejemplo, cuántas veces tengo episodios por atracón durante el día o durante la semana, y eso mantenido durante tanto tiempo. Entonces ahí me gustaría ser como muy enfático, y no quiero minimizar un eventual trastorno de la conducta alimentaria, pero sé que para el diagnóstico del trastorno por atracón hay periodos, hay un estándar que determina. ¿Nos podrías compartir un poco más cuál es ese estándar y cómo ha sido tu experiencia también con pacientes que han llegado a tu consulta diagnosticados ya por trastorno por atracón?
Tú te refieres como a los criterios de diagnóstico del DSM-5. Claro, como discutir, por ejemplo, el tema de que pasó de al menos 2 veces a la semana por 6 meses a al menos una vez a la semana durante los últimos 3 meses. No sé si maneja el mismo criterio. A ver, bueno, el DSM-5, bueno, tiene muchas enfermedades psiquiátricas. Y en el caso, bueno, por ejemplo, en el trastorno por atracón no estaba reconocido en el DSM-4, sino que recién fue incluido en el DSM-5. Y en el DSM-5 es donde donde se muestra y se detalla cuáles son los criterios para diagnosticar a una persona con trastorno por atracón. Y existen 5 como criterios de diagnósticos, y luego se habla un poco de las remisiones y de la gravedad. En cuanto como al diagnóstico del DSM-5 del trastorno por atracón, primero destaca, o sea, menciona que los episodios recurrentes de atracones tienen que tener 2 características básicamente, que es una ingestión en un periodo determinado, puede ser de 2 horas, de una gran cantidad de comida, mucho más superior de lo que una persona normalmente lo puede hacer en ese periodo de tiempo, y con una sensación de falta de control de lo que ingiere en ese periodo de tiempo. Y después el segundo punto habla un poco de que pueden ser, de los que yo les voy a mencionar, se asocia a 3 o más de los siguientes hechos, que sería comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de comida cuando no se siente hambre fisiológica, muchas veces comer solo debido a la vergüenza, y sentirse a disgusto después de uno mismo después de haber comido. Ahora, el tema de la pérdida de conciencia no ocurre en todos los pacientes, entonces por eso no se incluye en el DSM-5, porque no todos los pacientes lo tienen. Si me preguntas a mí, sobre todo en este segundo punto, me ha tocado que muchos pacientes tienen todos estos 5 elementos que yo les acabo de mencionar. Y después se tiene que evaluar si es que siente realmente un malestar intenso respecto a los atracones. Y para poder diagnosticar al trastorno por atracón como tal, estos criterios anteriores que yo les mencioné, tiene que ser al menos una vez a la semana durante 3 meses. Súper. Entonces, si es una menor frecuencia, no se diagnostica como trastorno por atracón. Claro. Que no quiere decir que no sea riesgoso. Yo creo que ese es como el gran efectivamente, tema. Claro, efectivamente, claro. De hecho, lo ideal es poder prevenir o incluso tratar de retroceder como estas conductas para que el paciente mejore. Exacto. Que no geste un trastorno por atracón o que no se movilice de uno a otro. Y en cuanto a la gravedad, existen 4 niveles de gravedad, que sería leve, moderado, grave y severo. En donde leve se diagnostica, o sea, se tiene que ver si es que los atracones por semana es de 1 a 3. En el caso de la gravedad moderada, los atracones tienen que ser de una frecuencia de 4 o 7 atracones por semana. Luego, cuando ya es grave, son de 8 a 13 atracones por semana, y severo 14 hacia arriba. Entonces, si ya está ahí en una etapa severa, es porque estamos muy avanzados. Ahora, sucede en pacientes, que eso tampoco lo menciona el DSM-5, que lamentablemente planifican sus atracones. Es como, hoy día lunes yo voy a estar solo, yo sé que nadie me va a molestar, entonces a esa hora voy a planificar mi atracón, voy a comprar toda esta comida y lo voy a comer. Entonces eso pasa básicamente porque ya el trastorno está muy avanzado y porque la persona no sabe cómo gestionar sus emociones, y ya eso ya es por eso se diagnostica como severo.
Y en cuanto como a las remisiones, bueno, ahí es distinto, pero creo que no va al caso. No sé si quieres que lo mencione en cuanto como a la remisión. A mí me pasa, Mila, que en la práctica me ha tocado ver casos. Bueno, sabemos que en algunos casos hay que tratar lo más urgente, ¿no? Sí, Pero me ha tocado ver, por ejemplo, que me genera conflicto y lo he conversado con otros colegas en casos, por ejemplo, cuando el paciente, además de tener un trastorno de conducta alimentaria, tiene una patología metabólica o una patología, claro. digamos, renal, supongamos. Porque ahí a mí por lo menos, yo me he hallado con el panorama sumamente complejo, porque supongamos en el caso de un paciente diabético, perdón, persona con diabetes descompensada. Ahí, y que claramente está teniendo trastornos de conducta por atracón, y claramente estos atracones están también llevando a que su diabetes se descompense. ¿Cómo ahí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cómo lo han abordado? En mi caso, pucha, por un lado la Biblia, el libro, del libro dice, ay, no pasarse de esto, pero por otro lado tenemos a un paciente que está con atracones, por lo tanto difícilmente va a seguir una pauta restrictiva, sobre todo en estos alimentos que lo hacen perder el control o que lo hacen no poder gestionar ese control. Y además que también algunos casos tienen, digámoslo, el sistema de recompensa, no sé cómo es la palabra que busco, pero desajustado también. Entonces, ahí es cuando, digamos, se nos junta todo y ¿qué es primero? ¿Qué es lo que hacemos primero? Claro, ahí tú dijiste una frase muy interesante. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Básicamente. Claro. ¿Qué es primero? ¿El manejo de la diabetes generó un trastorno por atracón? ¿O el trastorno por atracón generó un diagnóstico de diabetes? Ahora, generalmente lo que sucede en los pacientes diabéticos, y esto lo voy a poner como un extra para que ustedes lo conozcan. Los pacientes que son diagnosticados por ejemplo, de diabetes tipo 2, son pacientes que tienden a restringir y como para básicamente no consumir los nutrientes y las calorías que consumieron, vomitan. Entonces es muy común ver pacientes con diabetes que tienen atracones y luego vomitan. O en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, que tienen los atracones y no se inyectan insulina para evitar subir de peso, y eso es lo que se llama la vía bulímica. Y en el caso de los pacientes con trastorno por atracón y diabetes no es muy común, como que prefieren el vómito para evitar como tener un alza de glicemia. Pero es súper complejo. Lo que sí más se ve son pacientes con trastorno por atracón y resistencia a la insulina. Ahora, es un dato importante el que voy a decir, que el 50% de la población con trastorno por atracón tiene un peso normal. Entonces, ahí es difícil de detectar y no podemos decir básicamente que todo paciente con trastorno por atracón tiene una enfermedad metabólica. Pero sí es súper difícil, o sea, por eso yo me preocupo en generar una historia, una línea de tiempo para saber cómo se fue gestando todo esto. Si es que básicamente tú sufriste toda la vida de bullying y tú trataste de controlar la alimentación o trataste de gestionar tus emociones a través de la comida y después se te fue de las manos, o primero fue el diagnóstico y eso te generó un proceso ansioso y no supiste cómo, y primero el profesional de salud no supo cómo gestionar el tema emocional y prepararte a esto, y después te genera un trastorno alimentario. Es complejo. Primero tenemos que saber cuál es el origen para saber qué tratar primero o no. Bueno, y aparte los exámenes de laboratorio, si es que hay algo que hay muy urgente que solucionar, ahí en ese caso uno tiene que empezar a gestionar el tema de los atracones a través de como, por ejemplo, lo que tú le puedes decir al paciente: si es que estos alimentos de verdad te generan angustia, aléjate de ellos, no los compres, evita
ir al supermercado con hambre, anda satisfecho y compra lo justo y lo necesario, o incluso pide por internet ya, y no con hambre, sino que ya con comida en la O guatita. preparar un atracón saludable. Eso es igual de dañino, básicamente, porque incluso se puede convertir en una autorexia. Toda la razón, toda la razón. Y eso puede migrar a otro trastorno. Claro. O incluso darle como pequeñas metas al paciente, decirle, mira, ¿te parece que en cierta frecuencia de tiempo cumplamos esta meta para que vayamos disminuyendo los atracones? Hay muchas formas de trabajo, no solo una. Pero es súper difícil, o sea, lo que me dices tú, Gabriela, yo te podría dar una charla de 1 hora y media, 2 horas, una tarde completa sobre eso. Y eso es el desafío. Yo creo que ahí es donde todos estamos con la tarea pendiente, los que trabajamos en educación, de poder posicionar estos temas que son sumamente importantes, contingentes, que muchas veces en el pregrado, como lo decía Rafa, se abordan en una clase o incluso en 30 minutos, porque va como englobado en una clase general de psicología, y eso no es suficiente. Es por eso que el posgrado es vital, sobre todo si uno quiere prepararse para abordar este tipo de pacientes, y en ese caso el instituto ha llevado la vanguardia de traer una certificación sumamente importante. En este caso, Camila fue asesora pedagógica. Yo siempre soy muy transparente con aquellos programas que el equipo académico necesita saber de aquel experto y especialista que está todo el día con pacientes con una situación clínica en particular, de que venga al instituto virtualmente, que nos acompañe en un par o muchas reuniones y en conjunto estemos trabajando en pos de ese programa, discutiendo, diciendo, mira, esta clase va por aquí, esta clase va por allá, mejor abordemos este tema en el módulo 1. De ahí Camila hizo un rol súper importante en asesorar la certificación, el poder seleccionar esos temas y presentarlo al equipo académico para que finalmente se posicionaran, y yo creo que se finalizó un súper buen trabajo, una propuesta muy interesante, con grupos académicos notables. O sea, estamos hablando de que los docentes que forman parte de la institución son docentes con grado de magíster, con muchos años abordando a pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, y lo mejor es que tenemos una metodología activa súper interesante, que son las simulaciones clínicas, en donde una de ellas es el abordaje psicológico y otra el abordaje nutricional, que lo hace Mila en este caso, en donde una de las primeras frases que dijo Mila, y nunca voy a olvidarme, es lo que acaba de decir en este podcast: pedir perdón por todas aquellas veces en que hemos faltado al respeto o decir algún comentario que no es que lo haya dicho ese profesional, sino que se hace cargo del historial previo. Y ese me pareció súper empático, y desde ahí creo que genera una disminución de esas barreras súper interesante. Yo los invito también a hacerlo, y a los que trabajan constantemente con pacientes, y créanme que se genera un aumento de la empatía gigante. Así que, Mila, nuevamente... Se refuerza mucho. Exacto, nuevamente gracias por eso. Yo te quiero pedir unas breves palabras para preguntarte cómo fue tu experiencia como asesora pedagógica, cómo ha sido tu experiencia también como docente del Instituto Universitario Vive Sano. Yo sé que eres docente de una prestigiosa universidad aquí en Chile, pero me gustaría saber cómo ha sido este vínculo virtual que se ha generado, y que hoy día está avanzando en este podcast. A ver, la verdad fue una experiencia bacán, una experiencia muy rica. A mí, cuando yo salí de la universidad, cuando yo estuve en el internado de la universidad, sufrí mucho bullying por parte de los profesores. Y sobre todo un periodo muy triste en uno de los centros, en donde las noticias me trataron pésimo, y dije, no, basta. O sea, yo quiero ser profe para revertir esa situación. No porque yo la pasé mal significa que los alumnos que vengan tienen que pasarla. Y crear una certificación y crear como este plan, la verdad fue un sueño cumplido.
Ujú. Fue maravilloso y más que nada tengo que agradecerles el espacio y la confianza de haberlo hecho. La pasé genial, me encantó como gestar todo en mi cabeza y luego llevarlo al computador y imaginarme un poco como las ideas que tenía en la cabeza, como números, palabras, dibujos, y luego ya llevarlo a algo más concreto que es la pantalla. Fue desafiante porque fue en un periodo corto de tiempo porque estábamos con urgencia, pero fue maravilloso, para mí fue bacán. Yo incluso en el internado que yo trabajo también lo creé, pero creé el internado de trastornos alimentarios junto con otra colega profesional pediatra. Pero esto fue enriquecedor porque básicamente esto fue como llevar mi experiencia hacia otros, de cómo funciona el trabajo en equipo, qué es lo que tiene que ver uno, la importancia de que tenemos que trabajar en equipo, porque los trastornos alimentarios no se puede trabajar con el nutriciólogo, con el psiquiatra solo, con el psicólogo solo, con el nutriólogo solo. Y sobre todo dar la información que es necesario hablar entre el equipo, cosa de que podamos ayudar al paciente dentro de las distintas áreas. Exacto. Y la comunicación entre todos es fundamental, porque muchas veces sucede que los pacientes triangulan, producto de que el trastorno genera este tipo de circunstancias donde hay una triangulación. Entonces por eso es importante estar todos comunicados. Pero fue una experiencia maravillosa, la verdad. Fue una instancia que llenó mi corazoncito de mucha alegría. Nos alegra, Camila, nos alegra mucho. Aprovechamos también de decir que, bueno, Mila es partícipe activa de la certificación en trastornos alimentarios, ¿cierto? En trastornos de la conducta alimentaria. Y va a comenzar el mes de febrero, específicamente el 23, ¿verdad, Camilo? Sí, el 23 de febrero va a iniciar. Se vienen también más cortes durante el año, que es lo importante para aquellos que nos están escuchando durante este periodo de tiempo, y es un programa que no pueden perdérselo. Es un programa que les va a ampliar el horizonte de un abordaje multidisciplinario. Se centra evidentemente en un abordaje nutricional porque está dirigido a profesionales de la salud, pero con un gran énfasis en la parte nutricional. Y estoy seguro de que cuando terminen el programa van a tener una visión completamente distinta. Termina con un módulo súper interesante de un abordaje respetuoso, aborda temas de comedores emocionales, pasa también por una clase de Health at Every Size, que también es muy contingente como temática, y estoy seguro que les va a encantar. Así que qué bueno, Mila, que te haya gustado esa experiencia de trabajar con nosotros. Nosotros también la disfrutamos mucho. Y estoy seguro de que los caminos se van a volver a encontrar. No sé si en la parte académica o quizás hasta jugando pádel. Ah, sí. Yo juego pádel hace 4 años, así que posiblemente sí. Lo digo porque Yo feliz. ya tuve mi primera clase de pádel, me fue horrible, pero tampoco estamos haciendo el esfuerzo por mejorar. Tú vives en Concord. Eso es lo importante. Sí, sí. Yo estuve en el torneo de Reñaca el fin de semana, no el pasado, sino que el antepasado. Ah, buenísimo. Y ahí yo me subí de categoría. La pasé pésimo, pero aprendí mucho. O sea, yo subí 2 categorías más. Imagínate. En mixto me subí de categoría y en mujeres también me subí de categoría. No, yo la primera clase yo estaba sacando así como la raqueta de tenis. El profe me dijo, no, ¿qué te pasa? Aquí estamos jugando pádel. Sí. Y uno tiende así a pegarle a la vida, así como, no, esto no es, y se te va larga. Y es como, rayos. No, yo me tenía que controlar la ansiedad mucho. Sí. Oigan, chicos, fue un placer este capítulo. De verdad que podríamos haber seguido toda la tarde, como bien dijo Mila. Así que, bueno, invitadísimos a los que quieran participar de esta certificación. Va a estar muy buena, muy interesante, muy contingente con los temas. Así que,
Bueno, cordialmente invitados. También pueden seguir escuchando nuestros otros capítulos del podcast NutriBreak, seguirnos en redes sociales, en Instagram, ¿cierto? Vive Sano Brasil. Y bueno, este fue un nuevo capítulo de NutriBreak, el podcast del Instituto Universitario Vive Sano. La profe Mila, el profe Camilo y yo, Gaby, nos despedimos. Chao, chao. Chao. Chao, que estén muy bien.